Hola, hola, bien. Bienvenido a este nuevo video. Vamos a continuar ahora con lo que son los subprocesos. Voy a explicarte de manera rápida qué son los subprocesos. De la misma forma voy a hacer un ejercicio práctico en el cual vamos a trabajar con ah, básicamente subprocesos. Quiero mostrarte por acá un ejercicio con el ejercicio que vamos a realizar hoy. Y básicamente el ejercicio dice: desarrollar un programa que le permita al usuario capturar 5 números y obtener su promedio. Para la cual, bueno, está de más decir que como voy a explicar los subprocesos, vamos a usar un subproceso. Entonces vamos a comenzar. ¿Cómo funciona el subproceso? El subproceso es, por decirlo así, un proceso externo al proceso principal. Bueno, sé que no me vas a entender porque soy muy malo para explicar, pero de manera práctica vamos a hacerlo. Cuando nosotros empezamos a trabajar con cualquier algoritmo o un pseudocódigo, tenemos un proceso principal que es el que se ejecuta cuando nosotros damos clic al botón ejecutar. Entonces, este es el proceso principal. Le vamos a llamar calcular promedio. Y ahí tenemos, este sería el proceso principal. Este proceso se va a ejecutar cuando yo le dé acá en ejecutar. Pero el subproceso es otro proceso que se va a ejecutar cuando yo lo llame desde el proceso principal. Entonces, para ello, eh, el proceso tiene dos características, y es que él devuelve una variable, o sea, él da como retorno una variable. Dentro de todos sus cálculos está darle valor a una variable. En este caso, la variable de retorno, la que nosotros necesitamos, es el promedio, porque en este proceso vamos a calcular el promedio. El nombre del proceso es mediante el cual lo vamos a llamar, mediante el cual le vamos a decir: mira, ejecutate desde el proceso principal. Entonces de nombre le vamos a poner dime promedio, por decirlo así. Y requiere argumentos. Van a haber procesos que no requieren argumentos, que se ejecutan con sus variables internas, pero hay procesos, subprocesos, que necesitan de variables externas para poder ejecutarse. En este caso, como es el usuario el que nos va a dar los 5 números, entonces yo, para ejecutar este proceso y calcular este promedio, voy a necesitar los 5 números que da el usuario. Entonces, al momento de llamar este subproceso, voy a tener que darle el N1, que sería el número 1, el N2, que sería el número 2, y así hasta el número 5. Ojo, a estas variables tú les puedes llamar nombre. Cuando tú defines que estas son variables, ojo, estas son variables. N1 es una variable, N2 es otra variable, N3 es otra variable. Entonces, cuando tú defines las variables de tus argumentos, o sea, tus argumentos no los tienes que definir dentro del proceso, pero sí tienes que definir la variable que eh, va a retornar. Entonces, en este caso vamos a definir promedio como real, porque es un promedio el que se va a calcular. Entonces, promedio lo vamos a definir como real. ¿Ves? Puedes ver acá que aquí tengo el proceso principal y el subproceso. Tenemos el nombre acá y las variables que usa. ¿Puedo definir estas variables? Sí, pero no es necesario si yo las defino en el proceso principal. Bueno, ahora vamos a proceder a crear una variable sumatoria, la cual, la vamos a definir primero. La vamos a definir como real porque no sabemos qué tipo de número va a ingresar nuestro usuario. Y luego sumatoria
voy a agrandar, siempre se me olvida. Luego, sumatoria va a ser igual a, valga la redundancia, la sumatoria de n1 más n2 más n3 y así hasta sumar los 5 números que se le van a dar como parámetros. Una vez tengamos la sumatoria, la variable promedio, que es la que va a retornar el subproceso o la que va a devolver, va a ser igual a sumatoria entre 5. ¿Por qué entre 5? Porque son 5 números los que el usuario va a ingresar. Entonces, en este caso, acuérdense que para calcular el promedio sumamos todos y luego dividimos entre el total de números. Entonces, como son 5 números los que va a ingresar el usuario, vamos a dividir entre 5. Si en caso de que el usuario ingresara 6 números, vamos a dividir entre 6. Si ingresara 7 números, vamos a dividir entre 7 y así sucesivamente. Muy bien, ahora ya tenemos nuestro subproceso creado. Ahora vamos a trabajar en nuestro proceso principal. Cuando yo le dé ejecutar, no se va a ejecutar absolutamente nada porque en mi proceso principal, que es este, no tengo absolutamente nada. Este proceso está, pero si yo no lo mando a llamar desde aquí, no va a hacer todo esto que yo le he dicho que haga. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar por definir nuestras variables. ¿Qué variables necesitamos? Primero que nada necesitamos una variable contador. La vamos a llamar como entero. También necesitamos una matriz, o sea, un arreglo que almacene los 5 números y después le vamos a pasar como parámetro ese arreglo a nuestro subproceso. Entonces vamos a definir nums como entero y luego le vamos a decir que es una dimensión. Creo que me equivoqué, es con S, dimensión nums de 5 casillas. Ahora, ojo con esto. Si la dimensión nums es de 5 posiciones, es decir, de 5 casillas, indica que la última posición de ella es la número 4, porque los arreglos, dimensiones o como les quieras llamar, comienzas desde el número 0. Siempre van a comenzar desde el número 0. Entonces, la posición 1 sería el número 0. La posición 2 sería el número 1. Y así hasta llegar a la posición 5, que sería el número 4. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir la otra variable. No, bueno, lo vamos a dejar así. Vamos a usar un bucle para solicitarle los 5 números al usuario. Y le vamos a decir que contador, ¿sí?, con valor inicial de 1 hasta 5, porque son 5 valores, con paso de 1 a 0. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues fácil, que me le pida al usuario, escribe el número y vamos a concatenar la variable contador para que le diga qué número va a ingresar. Entonces, en este caso, luego de esto vamos a leer y lo que el usuario ingrese lo vamos a almacenar en la dimensión nums en la posición de contador menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque cuando contador vaya en 1, es decir, como contador va a iniciar en 1, no puede dejar la posición 0 de nums en vacío. Entonces, lo que va a hacer es que le va a restar a 1, le va a restar 1 y va a ser 0. Entonces, lo que va a hacer aquí es que el primer número que ingrese lo va a guardar en nums en la posición 0. Cuando contador tenga 2, le va a restar 1. Entonces, lo va a guardar en la posición nums en la posición 1. Y así sucesivamente hasta llegar a la posición 4. De esta forma vamos a llenar nuestro arreglo. Cuando nosotros tengamos lleno la matriz, ¿qué nos falta hacer? Veamos, dice obtener su promedio. Capturar 5 números y obtener su promedio. Aquí capturamos los 5 números. Ahora
vamos a obtener su promedio. Esto termina hasta aquí. Llenamos la matriz y ahora vamos a llamar esta función, esta, para que ella calcule el promedio. Y lo hago de la siguiente forma. Le llamo del nombre que yo le puse, dime prom, lo escribo, dime prom. Dentro de los paréntesis, yo voy a agregar los argumentos, es decir, los parámetros. Necesito el número 1 y el número 1 que el usuario ingresó está en el arreglo nums en la posición 0. El número 1. Luego necesito el número 2. El número 2 está en el arreglo nums en la posición 1. Y así sucesivamente. Vamos a copiar para hacerlo más rápido. Control C. Vamos a pegar. Voy a copiarlo con todo y coma para no complicarme tanto. Vamos a hacer control C y vamos a hacer control V. Y vamos a hacer control V. Y muy bien. 1, 2. En la posición 2. En la posición 3. Vamos a hacer control V. Borramos la coma. Y en la posición 4. Entonces, ¿qué tengo aquí? Le estoy dando 5 números. 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 números. Que son los que necesita su proceso para funcionar. Si no le doy estos 5 números, él no va a funcionar. Recuerden que acá él hace uso de los 5 números que yo le estoy dando. Entonces, si yo no le doy estos 5 números, no va a funcionar. Entonces, ahora se preguntarán por qué tenemos este error aquí. Pues fácil. Acuérdense que esto retorna una variable. Entonces, yo no la puedo llamar sin o una. Podría ser esto. Defino promedio como real. Y acá le digo que promedio va a ser igual. ¿Y ven? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que promedio va a ser igual a lo que retorne esta variable. Y luego simplemente lo muestro. Escribir. Vamos a poner un mensajito aquí para que se vea bonito. El promedio es 2 puntos. Y concateno la variable promedio. Simple. Vamos a ejecutarlo a ver qué errores nos da. Escribe el número 1. Vamos a escribir el número 1 que va a ser, ¿qué? 5. El número 2 va a ser 10. El número 3 va a ser 15. El número 4 va a ser 20 y de 5 en 5. Y acá el promedio es 15. Suponemos que está correcto. Si tú dudas que esté correcto, pues ve a la calculadora, haz la operación tú mismo y tú me dices si está correcto. Muy bien. Vemos que el programa funciona perfectamente, pero podríamos hacerlo de otra forma. Voy a comentar esta línea, estas dos líneas. Y una vez yo obtengo los 5 números, podría hacer esto. Escribir y llamar de un solo al proceso dime prom y darle los parámetros. Voy a copiar y pegar acá para hacer más rápido. Y darle los parámetros. Me da un error. Veamos qué dice. Falta cerrar paréntesis. Bueno, me falta cerrar un corchete por aquí. Muy bien, y ahí estamos. Y ahí estamos. Ejecutémoslo a ver qué tal funciona. Escribe el número 1. Vamos a hacer lo mismo. 10, 15, 20, 25. 15, ahí está. Funciona perfectamente. Muy bien. Entonces, ¿cómo definimos esto? Básicamente, cuando yo le doy a ejecutar, lo que se ejecuta es de aquí hacia abajo. Pero al llegar a la línea número 22, le pide que ejecute esto.
Cuando se ejecuta esto, pues se sale de aquí y sigue con la línea 23, con la línea 24 y así. Entonces, eso es básicamente un subproceso, como quien dice la mano derecha de un cuerpo. Tenemos acá el cuerpo y esta podría ser una mano. Cabe destacar que en un pseudocódigo podemos tener más de, ¿qué? 5 o 6 los subprocesos que tú necesites. Esto en cuanto te va a ayudar para que mantengas tu código más ordenado. Y ojo con esto, yo no lo hago, pero te recomiendo que tú lo hagas, que es comentar tu código, comentar qué hace. Por ejemplo, vamos a ponerle acá, este subproceso calcula el promedio. Por ejemplo, luego de llegar acá, podríamos comentar y ponerle, por ejemplo, en este bloque de código se le solicitan 5 números al usuario. Y así, de esta forma, cuando tú vuelvas y veas este código, vas a saber qué hace exactamente cada parte del código. Si yo no pusiera este comentario, entonces tú tendrías que básicamente darle una ojeada bien a detalle a todo este código para saber qué es lo que hace. Pero si tú vienes y ves este comentario, dice, este es su proceso, calcula el promedio. Entonces ya sabes que este subproceso lo que hace es calcular el promedio. Y si en algún momento te diera un error, tú ya sabes dónde está el error porque tú ya comentaste tu código y le pusiste dónde se calcula el promedio. Entonces, dicho eso, terminamos con el ejercicio. Voy a subir más ejercicios, más videos de más ejercicios haciendo más subprocesos para que tú veas las diferentes variantes que pueden haber en los diferentes ambientes o medios con los que se puede trabajar con los subprocesos, dado o dicho en lenguajes de programación como funciones, o en algunos otros lenguajes como clases. Entonces, esto es todo por hoy. Gracias por ver el video y pues nos vemos en la próxima.